The choir has sung, El coro ha cantado Jesús. In the Book of Mormon, En el libro de Mormón, Nefi, al hablar en cuanto al Mesías, profetiza, and the world, y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como cosa de ningún valor. wherefore Por they tanto, stone lo him, azotan, and they y él lo soporta. and they Lo smite hieren, him, y él lo and he soporta. suffereth it. Yea, they Sí, spit escupen upon sobre him, él, y él lo soporta, because of his por love. motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. The great and El enorme e expensive intenso padecimiento del Salvador fue por nosotros, para evitar que tuviéramos que sufrir como Él sufrió. However, Sin embargo, el sufrimiento es la parte de la vida y pocos se librarán de sus garras, since it puesto is que es something algo that que each of cada us uno de nosotros ha vivido, are going está viviendo o pasará por ello. There is En las scriptural Escrituras se suggestion sugiere that we que can learn si abordamos el sufrimiento, we can el avoid dolor suffering, y el pesar, sorrow or grief, concentrándonos to focus en on Cristo, Christ. Anciently, aprenderemos Paul lecciones suffering gave us espirituales. an opportunity to know the Savior En la better. antigüedad, Pablo escribió que nuestros sufrimientos podrían ofrecernos la oportunidad de conocer mejor al Salvador. And if children Pablo escribió a los romanos, of el God Espíritu and da joint testimonio a heirs nuestro with Christ, espíritu if de que so somos be hijos de that we Dios. suffer with him, Si, that we may also be glorified together. si somos y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora bien, no se espera que alguien vaya en busca de la adversidad y el sufrimiento. Eso no es lo que se enseña. Más bien es la actitud con la cual encaramos nuestras dificultades y las pruebas, la que nos permite conocer mejor al Salvador. La experiencia nos enseña que el sufrimiento es una de las vivencias de la vida que vendrá sin tener que preocuparse. Permítame utilizar un ejemplo personal. Hace algunos años, cuando nuestro primer hijo bordeaba el año de edad, fui el causante de un sufrimiento aparentemente necesario. Asistíamos a la universidad y una noche había estado jugando en el suelo con mi hijo. Salí de la habitación para ir a estudiar y cuando cerraba la puerta detrás de mí, aparentemente él intentó alcanzarme levantando su mano por sobre su cabeza, quedando uno de los dedos entre el marco y la puerta. Al cerrar la puerta, él sufrió una severa lesión en su dedo. Fuimos deprisa a la sala de emergencia del hospital y se le administró anestesia local. El doctor llegó y nos aseguró que podía solucionarse. Paradójicamente, en ese momento, lo único que mi hijo quería era que lo sostuviera su papá. En tanto que me veía en la sala, resistía todo esfuerzo de someterse a la delicada cirugía. Pero cuando salí de la sala, se calmó y el médico pudo continuar. Durante el procedimiento, yo estaba preocupado. Me acercaba a la puerta entreabierta y miraba alrededor para ver cómo iban las cosas. Quizás, por alguna sensación inadvertida, al espiarle en silencio desde un rincón lateral que estaba detrás de él, asomaba su cabeza para ver si yo estaba allí. En uno de esos momentos, al ver que tenía el brazo extendido y la cabeza inclinada en busca de su padre, me puse a pensar en otro hijo, el que tenía los brazos extendidos, clavados en la cruz, y que buscaba a su padre. Y vinieron a mi mente las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que era un momento muy traumático en mi vida, de pronto llegó a ser muy sagrado. Las Escrituras se refieren a un grupo de hombres y mujeres que parecían siempre mantener su mente enfocada en Cristo, personas que sin importar qué herida o injusticia la vida les deparara, permanecían fieles y dispuestas a perseverar. Me refiero a Abraham, quien fue desposeído de la tierra de su herencia y se le mandó sacrificar a Isaac; de José, quien fue vendido a la esclavitud por sus hermanos, fue encarcelado por honrar la virtud y la castidad y abandonado en la prisión debido a un sirviente desconsiderado; a Ruth, la joven y destituida viuda, pero constante y leal a su suegra; a los 3 profetas llamados Nefi, a los 2 llamados Alma y, por supuesto, al profeta José Smith. Particularmente notable me resulta la perseverancia de Nefi. Soportando la continua ira de sus hermanos, fue amarrado por 4 días en la nave que les traía a la tierra prometida. No podía moverse y en el 4.º día, cuando parecía
parecía ser que estaban a punto de ser tragados por el océano, sus hermanos, temiendo que fueran a perecer, desataron las ligaduras de sus muñecas. Y he aquí, éstas estaban sumamente hinchadas. No obstante, acudía a su Dios y lo alababa todo el día y no murmuraba. unto God, and did praise him all day long, and did not murmur. Remember, though, Recordemos, sin embargo, que fue Nefi quien escribió: they scourge him, lo azotan y él lo soporta, they smite lo him, hieren y él lo soporta. yea, Sí, they spit escupen sobre él and he y él lo soporta. Nephi Nefi understood. lo entendía. Although the Aunque el purpose of propósito del sufrimiento no siempre es aparente en el momento, el profeta José tuvo una singular experiencia espiritual mientras estaba en la cárcel de Liberty. El Señor lo consoló. my son, Hijo mío, peace be unto thy paz a tu alma. thine Tu adversity adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si los sobrellevas bien, Dios te exaltará. thou shalt Triunfarás triumph over sobre all todos tus enemigos. Know thou, my Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. the Son El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. art thou. ¿Eres tú mayor que Él? As we are Al ser llamados a soportar el sufrimiento, a veces provocado intencional o negligentemente, we are se nos coloca en una posición única. if Si así lo deseamos, we may be puede permitírsenos tener un nuevo conocimiento de lo que el Hijo de Dios padeció. while Alma tells En us tanto que Alma nos dice que Cristo sufrió todo lo que ninguno de nosotros nunca tendrá que sufrir para entonces saber cómo socorrernos, también lo contrario podría ser verdad, que nuestro sufrimiento nos permita recibir la dimensión y la magnitud de su sacrificio expiatorio. as I have pondered Al meditar en cuanto a aquel incidente con mi propio hijo hace ya tantos años, eso me ha ofrecido nuevos discernimientos y quizás un profundo entendimiento de la magnitud y magnificencia de la expiación. I have a deep Aprecio profundamente que el Padre estuviera dispuesto a permitir que su Hijo sufriera por mí y por cada uno de nosotros. He tenido una nueva comprensión personal de la profundidad y la amplitud de la expiación. No me imagino permitir en forma voluntaria que mi Hijo sufriese, aún en tan mínima manera. Y nuestro Padre de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Aunque nunca hemos hablado sobre ello, también mi hijo tendrá la oportunidad de apreciar el pasaje en el que el Salvador explica: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido, delante de mí están siempre tus muros. Aunque no deseo sugerir que la herida que tuvo mi hijo puede compararse con las de la santa expiación, la cicatriz que le dejó en su mano continúa visible para él, y si desea hacerlo, puede emplearla como un recordatorio de las cicatrices que el Salvador tenía en las palmas de sus manos, sufridas por nuestros pecados. Él tiene la oportunidad de entender a su propia manera el amor que el Salvador tiene por nosotros, habiéndose sometido voluntariamente para ser atormentado, golpeado, quebrantado y desgarrado. Aunque el sufrimiento puede proporcionar discernimiento, debemos tener cuidado de no comparar, sino más bien de valorar. Siempre habrá diferencias infinitas entre nosotros y nuestro Salvador. Su comentario a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada, nos recuerda una vez más del deseo y de la naturaleza voluntaria de su sacrificio. Nunca podremos resistir la profunda e intensa naturaleza o la magnitud de su padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero a semejanza de Nefi, podemos tener un mayor aprecio por lo que Él hizo sentir, que su espíritu nos socorre, y conocer al Salvador en un sentido muy real. Y esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él. Doy testimonio de que Jesucristo es el Salvador del mundo, que mediante su padecimiento y su expiación podemos recibir la remisión de nuestros pecados y ganar la vida eterna. Doy testimonio de su gentil y amorosa bondad,
Él es el unigénito del Padre, y en todas las cosas hizo la voluntad de su Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.